Buenas tardes, mis amigos de las redes sociales. Para mí es un placer saludarlos y bendecirlos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, hermanos queridos, toca el mensaje número 8. Los mensajes por los cuales Dios nos está hablando a todos nosotros, los que estamos en esta tierra, los que conformamos el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador y también es Dios, ¿verdad? Nos está hablando para que nosotros nos regresemos al camino verdadero, al camino correcto, para que comamos alimento sólido de la palabra de Dios y no seamos llevados como niños fluctuantes por estratagemas de hombres que tienen su entendimiento, lo tienen entorpecido y nos quieren llevar por diferentes caminos que no son el camino, la verdad, la vida, que es Cristo Jesús. La Biblia, mi hermano, consta de 66 libros, elaboradas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dirigido para nosotros, el cuerpo de Cristo, porque en el Antiguo Testamento las profecías directamente estaban dirigidas para la nación de Israel. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos alimentados por la palabra de Dios, dirigida hacia nosotros, como ya lo dije, desde el Nuevo Testamento, que incluiría desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, mis hermanos queridos, los insto por favor desde ya a que por favor compartan este mensaje, compártanlo en sus perfiles, en la parte de ahí abajo, en la caja que aparece acá mismo. Ustedes pueden hacerme ese gran favor a mí, gran favor a ustedes, que podamos llevar la palabra de Dios a toda persona que esté necesitada de oír la verdadera palabra de Dios. Vuelvo y repito, no es palabra que yo me esté inventando, sino es palabra que está escrita ahí para nosotros, el cuerpo de Cristo, con la intención de instruirnos, de redarguirnos y de enseñarnos las cosas que debemos de saber. Realmente, mis hermanos, la iglesia ahora en estos tiempos ha caído muy bajo. Ha caído tan bajo, mis hermanos queridos, de que han seguido diferentes creencias, diferentes tradiciones, diferentes enseñanzas de distintos, llámese así, maestros. Estos maestros que quieren enseñar las cosas conforme a sus deseos de su carne, mi hermano querido. Porque vamos a hablar las cosas por su nombre y como son. Porque seguimos a un Cristo de verdad y a un Cristo que nos insta a que prediquemos, pase lo que pase, las verdades de su palabra. Que lo sigamos a Él por donde Él va. Entonces, mi hermano querido, realmente debemos de hablar, mi hermano, debemos de hablar las cosas verdaderas, las cosas ciertas que la palabra nos dice. Hay mucha palabra en la Biblia entera que está siendo tergiversada y utilizada para diferentes objetivos de parte de los que la predican. Les quiero enseñar, mis hermanos, para que ustedes aprendan, junto conmigo aprendamos cómo debemos de conocer cuando estamos en un lugar en donde realmente no estén enseñando la palabra correcta, que estén apostatando de la palabra de Dios, que estén tergiversando el Evangelio de Cristo y predicándolo a su gusto y a su antojo. Vayamos pues, hermanos, abramos nuestras sagradas escrituras y nos dirigimos rápidamente a la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 1. Te recuerdo, hermano querido, Pablo, apóstol a los gentiles, levantado por el Señor mismo, por Jesucristo mismo. El objetivo de Pablo al escribir todas estas epístolas paulinas, como le llaman ahora en la actualidad, era llegar a todos esos lugares en los cuales él ya había visitado, ya había llegado, ya había llevado el Evangelio de Cristo Jesús, ya había llegado la salvación de Cristo Jesús por medio del instrumento llamado Pablo el apóstol. Por ejemplo, a Gálatas, a Corintios, a los Efesios, a los Tesalonicenses, entre otros. El objetivo de Pablo con estas cartas era, mi hermano, enseñarles a estas iglesias que estaban en esos diferentes lugares, que conforman un único cuerpo de Cristo,
porque aunque esté en diferentes grupos de personas en diferentes lugares, es un único cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano, el objetivo de estas cartas era de regresar al camino verdadero, de exhortarlos, de amonestarlos hasta cierto momento a estas personas que pertenecían al cuerpo de Cristo en estos diferentes lugares, porque habían salido muchas personas dentro de ellos mismos que les estaban enseñando cosas erróneas, cosas falsas, influenciadas por Satanás mismo, que el Señor los reprenda, con la finalidad de desviarlos del camino y que ellos no encontraran el camino de salvación, que es Cristo Jesús, al Cristo que nos anhela, al Cristo que nos ama y al Cristo que te ama a ti y a mí, mi hermano. Entonces ese era el objetivo de Pablo al mandar estas cartas a esos diferentes lugares, a los romanos, a los gálatas, a los efesios, tesalonicenses, entre otros, mi hermano querido. Leamos pues las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 1. Dicen las Escrituras: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continúa Pablo, luego de proceder del saludo respectivo, a darles la exhortación a los Gálatas. Escuchen, hermanos. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. La palabra evangelio significa buenas nuevas, mi hermano. Te pueden predicar a ti unas buenas nuevas de prosperidad. Ahora vamos a entender en los siguientes versículos si este es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos imparte por medio de Pablo a nosotros, su cuerpo, la iglesia. Puede haber un evangelio de tradiciones, un evangelio de creencias de hombres, un evangelio revelado por otros seres que la Biblia le llama anatemas. Vamos a entenderlo, que no son el evangelio de Cristo Jesús, que nos redarguye, que nos exhorta a arrepentimiento y a que busquemos del Cristo que salva. En el verso 7, mi hermano, dice: no que haya otro. Escuchen bien, mi hermano. No que haya otro se refiere al evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, mi hermano, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne
y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hagamos una pausa en el verso 18. Mi hermano querido, Pablo, una persona que seguía el cuerpo de Cristo, que creía, que defendía celosamente al Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que defendía celosamente las tradiciones de sus padres. Él mataba a cristianos porque creían que ellos estaban confundidos, porque Pablo pensaba de que ellos estaban siguiendo erróneamente a un Salvador. Cosa contraria que nos demuestra el libro Los Hechos de los Apóstoles, mi hermano querido. Cuando tú que conoces Biblia, ¿te acuerdas? Cuando Pablo iba en el desierto y se le aparece una luz más fuerte que el sol mismo. Es la luz del Señor que resplandecía delante de él y le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces la Biblia enseña de que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, tuvo ese acercamiento con el Señor y cayó de rodillas, dice la Biblia. Estuvo ciego por 3 días en los cuales pues el Señor le enseña las cosas que debía de predicar. Y Él nos enseña por medio de esta carta a los Gálatas, capítulo 1, del verso 1 en adelante, cómo debemos de nosotros diferenciar igual que Él, porque la gracia de Dios se manifestó en Pablo. El Señor mismo quiere que esa misma gracia se manifieste en nosotros, su cuerpo. Que conozcamos a diferenciar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Cuando debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Así dice la Biblia, mi hermano. Entonces, mi hermano, Pablo les enseña a los Gálatas que si alguien de los mismos apóstoles de ese entonces llevaba otro evangelio diferente al que se estaba predicando en ese momento, mi hermano querido, sea maldito, dice Pablo, es lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad, mi hermano? Ahora nosotros, analizando las Escrituras y poniéndolas a la luz de la vela, comparándolas con la posición en la que en la actualidad la iglesia está, mi hermano querido, se ha corrompido el cuerpo de Cristo. Lo están corrompiendo. No estoy diciendo de que la iglesia en su totalidad esté perdida. Estoy diciendo que la gran mayoría está siguiendo otro evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús predicado por Pablo, que no es la sana doctrina enseñada realmente en el Nuevo Testamento para nosotros, el cuerpo de Cristo, mi hermano. Lo que estoy tratando de decir, mi hermano, para ir más al grano, es que realmente nos están enseñando cosas que no debemos de saber. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de que tú puedes llegar a tener las cosas materiales que tú deseas. Y tú y yo sabemos muy bien, mi hermano, tú que conoces de Biblia, que realmente el Señor no nos manda a hacernos de cosas materiales. Nos manda a que vivamos por fe y no por vista. Porque necesitamos caminar por fe y no por vista. No pensando en qué tanto podemos amasar en este día, sino pensando en las cosas grandes que podemos amasar allá arriba. Porque la Biblia nos enseña que donde están las riquezas, ahí está nuestro corazón. Entonces es conveniente que nuestro corazón esté en las riquezas que estemos haciendo allá arriba. Entonces, mi hermano, tú, para poder diferenciar si en donde tú asistes, donde tú te congregas, es un cuerpo de Cristo que se está reuniendo en ese lugar, en esa congregación, es realmente para beneficio y para que tú formes parte del cuerpo de Cristo. Pablo lo enseña aquí claramente. Dice la Biblia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, si los apóstoles mismos vienen, porque yo creo y sé y la Biblia enseña, como hay 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, como hay pastores, hay apóstoles, hay predicadores, que son los evangelistas, hay profetas y hay maestros de la palabra.
es una realidad. Pero son ministerios que el Señor levanta y el Señor mismo les enseña las cosas que deben de saber para alimentar correctamente a su cuerpo, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si alguno de estos apóstoles, de estos pastores, evangelistas, maestros o profetas, vienen y predican algo totalmente opuesto a las enseñanzas de nuestro apóstol a los gentiles, que es Pablo, levantado por Jesucristo mismo, sea anatema, dice la Biblia. Sea anatema. O un ángel del cielo, como comúnmente ya conocemos la historia de los mormones, como comúnmente se les conoce. Lastimosamente ellos han tomado un camino diferente, un evangelio diferente. Dios tenga misericordia a ellos al igual que nosotros. Como los adventistas del séptimo día, como los testigos de Jehová, como los católicos, como los mismos evangélicos protestantes, mi hermano, que creen en las palabras que un hombre le dice delante de un púlpito, porque se las dicen a conveniencia, mi hermano. Mientras que realmente el Señor anhela que conozcamos de Él por medio de su palabra. Esas son las verdades que debemos de conocer. Si tú y yo queremos revelación, mi hermano, abre tu Biblia. Ahí está toda la revelación que tú quieres. Si tú quieres saber cómo debemos de caminar el cuerpo de Cristo, mi hermano, desde Mateo hasta Apocalipsis, específicamente Pablo, el apóstol a los gentiles, nos enseña cómo debemos de caminar, y Él nos exhorta, nos redarguye y nos reprende por medio de las Escrituras para enseñarnos cómo realmente debemos de caminar junto de la mano del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, es muy importante saber diferenciar o saber discernir, mejor dicho, las cosas que nos predican en estos tiempos en las congregaciones, mi hermano. No solo se trata de que tú vengas y digas amén, amén, amén. Cuando tú dices amén, tú estás diciendo que así sea. Tú estás recibiendo lo que te están diciendo. Ahora, mi hermano, te digo, ¿será que a ti te conviene que tú recibas, que tú digas amén a todo lo que tú escuchas? No, más bien sería conveniente que tú conozcas de las Escrituras, y tú, escuchando lo que te están hablando en tu congregación, tú puedes comparar, como hacían los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando Pablo llegaba y predicaba, la Biblia enseña y dice que los tesalonicenses escudriñaban las Escrituras para verificar si lo que Pablo les enseñaba, les predicaba, era cierto. Ahora, mi hermano, eso deberíamos de estar haciendo en la actualidad. Cada persona que formemos el cuerpo de Cristo, que conformamos el cuerpo de Cristo, debemos de escudriñar las Escrituras y, a la luz de las Escrituras, verificar si lo que nos dicen en las congregaciones es así. Pero, mi amigo, te cuento, para que tú y yo entendamos estas cosas, clamemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que vengan a morar dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da ese discernimiento espiritual, ese conocimiento que debemos de anhelar todos, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano, a ti que tienes la oportunidad de escuchar estas palabras, y te agradezco porque puedo ser instrumento, si Dios así lo desea, en las manos de Dios también, para hablarte de estas cosas verdaderas. Realmente, mi hermano, es preocupante en la posición en la que se encuentra el cuerpo de Cristo ahora. La Biblia enseña, vamos a leerlo rápidamente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Comencemos del verso 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo nos enseña en el capítulo 1, verso 2 de la primera carta a los Corintios, que la iglesia se encuentra en cualquier lugar, mi hermano. Esta es una enseñanza que nos dicen
Hay ciertas personas que dicen, nosotros somos el cuerpo de Cristo y vamos a ser los que vamos a ser salvos por el Señor. Mi hermano querido, el cuerpo de Cristo lo conforma cualquier persona de cualquier lugar. Es decir, que aunque tú creas de que aquella persona que tú señalas con el dedo puede estar desubicada al día de hoy, la misericordia de Dios puede llegar a esta persona el día de mañana, puede tener ese encuentro con el Señor y ya no va a ser la misma nunca jamás, mi hermano. ¿Por qué? Porque está conociendo la verdad. Va a conocer la verdad, va a comenzar a leer las Escrituras y las va a entender poco a poco. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa persona que el día de hoy podemos estar señalando, esa persona puede estar más encaminada para camino de salvación que algunos que la puedan criticar, mi hermano. ¿Por qué? Porque a causa de los escogidos el tiempo se va acortando y estos escogidos están en cualquier lugar, ¿verdad? Y forman parte del cuerpo de Cristo, mi hermano, en cualquier lugar. Lo que estoy tratando de decirte, mi hermano, es de que tú te congregues en cierto lugar o que alguien se congregue en cierto lugar no es garantía de que tú vayas a ser salvo. La garantía para que tú seas salvo es de que el Espíritu Santo de Dios esté morando dentro de ti y formes parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer, mi hermano? ¿Verdad? Encontrando un alimento verdadero, un evangelio verdadero, no tomando enseñanzas falsas de personas inescrupulosas que por diferentes fines te predican algo que no es cierto. Esas son las verdades bíblicas que debemos de conocer y debemos de saber, mi hermano. A mí el Señor me dice, el Señor me está mandando a que te hable esas verdades bíblicas. Es muy importante, mi hermano, que tú conozcas esas verdades bíblicas. No son las verdades o las cosas que te enseña un hombre. La Biblia enseña y dice, maldito el varón que pone la mirada en el hombre. Y eso lo dice el Señor. Entonces, no pongamos la mirada en las personas, mi hermano. Tú quieres hablar de revelación, abre tu Biblia, abre tus sagradas escrituras y pídele a Dios de que te dé de su Espíritu Santo para que tú vayas entendiendo paulatinamente la palabra de Dios y vayas caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque el Señor dice, ¿tú me amas? Y nosotros respondemos sí. Pues el Señor nos dice, pues guarda mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con absolutamente todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad, mi hermano? Ahora tú, para conocer estas verdades tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que alimentarte de una manera correcta. Por favor, te exhorto, te insto a que leas tus escrituras, que le pidas a Dios que te abra el entendimiento, porque si tú eres falso de sabiduría, pídesela a Dios y Dios te la va a dar en abundancia. Entonces, mi hermano, espero haya sido de bendición este corto mensaje para todos nosotros de parte de Dios. Por favor, compártelo, mi hermano. El tiempo está corto. Cada día que pasa, el tiempo está más corto. El Señor está a las puertas. Ya viene por su iglesia, ya viene por su amada. Ahora, por favor, comparte este tema para que sea de bendición para todos nosotros. Yo no tengo ninguna necesidad en contra de ti. No me interesa hacerte mal, sino al contrario, el Señor me demanda a que te haga bien, porque te amo en el amor de Cristo Jesús. Por favor, comparte este tema, no te quedes tú con esta bendición. Llévala a tus hermanos en la congregación, a tu familia, a tus amigos, a toda aquella persona que necesite escuchar la palabra de Dios. Yo no vengo saludando con ningún estandarte específico de ninguna religión. Te vengo a saludar con el estandarte de Cristo Jesús como cristiano, creyente y lavado y justificado por la sangre de Cristo. Que la paz del Señor quede en tu corazón, en tu hogar, y por favor, comparte esta bendición. Dios mediante, estaré contigo nuevamente en un par de días más
para dar tiempo a que este mensaje se comparta y llegue a más personas. Amén, amén y amén.